Bueno, este domingo, además de, todo el tumulto político que nosotros tuvimos acá, se dio la final de la gran fiesta del fútbol. La final del Mundial la ganó Argentina. La fiebre se vive todavía como si fuera el domingo hasta hoy en día, porque han llegado los jugadores, Dante, y la gente está totalmente extasiada con la llegada de los jugadores. Los festejos continúan. Se vieron incluso, algunas situaciones bastante tristes dentro de los accidentes que se esperan cuando la gente se junta de la manera masiva en la que se han estado juntando en Buenos Aires, especialmente tras el recibimiento de la selección argentina. Son millones en la calle. 36 años después, ¿sí? La Copa del Mundo volvió a ir a la Argentina. Ayer estamos viendo a Messi. Los festejos se dieron de una manera impresionante, incluso con un feriado de por medio. Y tenemos a Manuel Jove, periodista argentino de TN, de Todo Noticias, para que nos cuente cómo se están dando los festejos allí en la Argentina, cómo se vive el ambiente. Manuel, te saludamos aquí desde la jornada. Gabriela Sosa y Dante Melgarejo, buenas noches. Buenas noches y un placer saludarlos, Gabriela, Dante. Una jornada de festejo en Argentina, en realidad un festejo extendido que se está viendo desde que terminó ese partido tan sufrido. Me encuentran ahora en un auto, perdón por la desprolijidad, pero lo cierto es que es muy difícil moverse por la ciudad de Buenos Aires, así que todos los que nos toca también, además de estar disfrutando, de estar cubriendo esta jornada histórica, estamos tratando de acomodarnos de la manera que se pueda. Tengan en cuenta que el plan inicial de la selección, del plantel campeón del mundo, tenía que ver con salir desde el predio que la Asociación del Fútbol Argentino, la AFA, tiene en Ezeiza, muy cerca del aeropuerto, y hacer un recorrido por toda la ciudad. Bueno, eso fue imposible. De hecho, tuvieron que desviarse en ese recorrido y el saludo, por decirlo de alguna manera, con esa gran cantidad de público, esa gran masa de público, cerca de 5 millones de personas en las calles centrales, las venas principales de la ciudad de Buenos Aires, no pudo darse sino de otra manera que fuera el saludo aéreo, porque terminaron evacuándose en un helicóptero y regresaron a el predio de Ezeiza primero y el aeropuerto después, para así ir cada uno a sus ciudades, porque obviamente hay representantes de las distintas provincias de la República Argentina. Sin embargo, los festejos siguen, continúan, sobre todo en el Obelisco, el lugar representativo, pero en todo el país y en todas las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires también. Increíble realmente la cantidad de gente. Nosotros, yo al menos voy siguiendo por redes sociales, especialmente la televisión argentina, sigue siendo tendencia en el mundo entero y no es para menos. La cantidad de gente en las calles es impresionante y tengo entendido que hoy fue feriado nacional y casi todas las ciudades acataron este feriado. Manuel, ¿cómo se vivió esa parte también? Efectivamente, Gabriela, lo que sucedió también, por esto que te comentaba antes, es que si bien en la ciudad de Buenos Aires y en el gran conurbano bonaerense, es decir, los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, la fiesta, el festejo se iba a dar hoy porque los jugadores llegaron ayer. Imagínense, a mí me tocó estar cubriendo también anoche tarde, pasadas las 2:30 de la mañana, la llegada de los jugadores, y ya eran miles de personas, no quiero decirte millones, pero sí seguramente cientos de miles de personas que acompañaron al micro desde Ezeiza hasta el predio, unos pocos kilómetros hasta el lugar donde pasaron la noche, o donde por lo menos un par de horas, porque a las 11 de la mañana ya habían encarado nuevamente la recorrida. Lo que pasó también es que muchas de esas provincias van a recibir a sus ídolos, a los ídolos de cada una de esas tierras en los próximos días. Pensamos en el caso, por supuesto, de Messi, la figura más importante que tiene esta selección, que ya llegó a Rosario, al igual que Ángel Di María, el autor de uno de los goles de esa inolvidable final el pasado domingo en el estadio de Lusail de Qatar. Y así sucede con todas las provincias. Cada provincia también va a tomarse seguramente su propio día de festejo. Por eso es que no todas las ciudades, no todas las provincias del país se adhirieron a este festejo, que tenía que ver más con la centralidad, con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Seguramente cada provincia termine ajustándose para que también en definitiva, héroes, que es como se los ha recibido en este país a los 26 jugadores campeones y también al cuerpo técnico, puedan saludar a toda la gente que los ama, ¿no?
se dieron algunas peculiaridades dentro de estos festejos y vos que estuviste de cobertura maratónica, me imagino, desde el domingo, ¿podrías contarnos algunas cosas? El mundo se está preguntando por algunas imágenes que se hicieron virales. ¿Qué pasa con los argentinos que festejan y se quieren subir al lugar más alto que encuentran en la ciudad de Buenos Aires? A cualquier techo, semáforo, poste de luz, obelisco, estatua. ¿Cuáles son algunas de las peculiaridades, bueno, más llamativas que te tocaron cubrir en estos días? Bueno, a ver, es cierto que hay una pasión difícil de comprender entre el festejo y la necesidad de subirse a algún lugar de altura. Bueno, ahora en este mismo momento estamos viendo imágenes en ese edificio icónico, emblemático del centro de la Ciudad de Buenos Aires, el Obelisco, en pleno cruce de la avenida 9 de Julio, la avenida más ancha de la ciudad, y avenida Corrientes, también muy transitada. Obviamente que hoy los autos no pudieron ni acercarse a esa zona, a ese núcleo de la ciudad, pero adentro del Obelisco lograron entrar algunos hinchas y están saludando a los millones que están también debajo en las ventanas de eso, sin, por supuesto, las medidas de seguridad correspondientes para algo así. Hoy la cuestión de las alturas quizás podría haber tenido un poco más de sentido. ¿Por qué? Porque todos querían subirse al lugar más alto para ocasionalmente tener o una imagen, o un saludo, o un contacto directo visual, por lo menos con los ídolos, con los campeones del mundo. Bueno, lo cierto es que durante todos estos días hemos visto techos que se cayeron, paradas de colectivo que también se dieron ante las decenas de personas que se subían, porque arranca subiéndose uno, se suma otro y demás. Todo esto se da en el medio de muchos fervores. ¿Saben ustedes que se ha viralizado también aquí en Argentina a partir del caso puntual de una señora, una jubilada, una señora de mayor de tercera edad, un canto que es abuela, la, 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 y ese canto que se convirtió en una especie de cabla que los vecinos de Liniers le cantaban y festejaban a esa abuela, a Cristina. Empezaron siendo unos 10, 15, al siguiente partido ya unos 50, al siguiente unos 500, y ya para el partido de las semifinales contra Croacia, después del triunfo 3-0, eran miles de personas en esa misma esquina concentrándose. Bueno, ahora no es solamente esa abuela, no es solamente Cristina, sino que cada grupo de argentinos festejando que se cruza a cualquier jubilada le canta lo mismo. Lo veíamos ayer en el aeropuerto de Ezeiza. Termina siendo una cuestión obviamente cómica, por supuesto, porque se da mucho de esto en los festejos, siempre también con el riesgo de que algunos peligros se corren por esa especie de obsesión extraña por subirse a las alturas, y hay que tener también cuidado con eso. Hoy, por ejemplo, en el comienzo de esa caravana, de ese recorrido con un micro descapotable que transportaba a los jugadores de la selección, había hinchas que estaban esperando en los distintos puentes por los que ese micro pasaba por debajo, y hubo quienes saltaron al micro para caer al lugar donde estaban los jugadores. Hubo quienes tuvieron la suerte, más allá de que obviamente terminaron con las sanciones correspondientes, pero tuvieron la suerte de caer adentro del micro, en ese techo en el que pasaban los jugadores. Hubo unos cuantos, hay imágenes que se están ya moviendo y movilizando demasiado en redes sociales, que tienen que ver con quienes no le acertaron al micro, quienes saltaron para caer en el micro, pero terminaron errándole básicamente y heridos. Uno de esos heridos, para entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de estos festejos en Argentina y en Buenos Aires particularmente, se iba trasladado en la ambulancia y mientras lo trasladaban, con fracturas evidentes a la vista, seguía cantando, moviendo la mano con el clásico gesto de hinchada y seguía alentando a la selección. Manuel, te tengo que decir primero que mientras nos haces el relato, nosotros estamos acompañando con, si no todas, casi todas esas imágenes que estás relatando, que las estuvimos viendo. Y te tengo que decir, ¿verdad? En algún momento acá en charla con los colegas decía, se van a terminar matando porque eran muy... Vimos a gente que se golpeó mal. Quería preguntarte, ¿hay algún reporte de cantidad de personas asistidas que tuvieron que ser evacuadas a centros médicos? Mira, al momento obviamente que también es información, Dante, por supuesto que se actualiza minuto a minuto prácticamente, porque todas las imágenes que ustedes están viendo no es que ya terminaron, están sucediendo en este momento y se siguen desarrollando, y entendemos todos que con la euforia que se vive esto, seguirán desarrollando también durante las próximas horas por lo menos, y a lo largo de lo que resta de este feriado especial que se dictaminó por este martes 20 de diciembre. Lo cierto es que el dato hasta hace una media hora hablaba de, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de Buenos Aires, unos 35 heridos, algunos de ellos de cierta gravedad, con lesiones en la zona de la cabeza sobre todo, y hubo un fallecido hoy
pero ese fallecido no está vinculado a los festejos de hoy, sino a los festejos del domingo, cuando se dio específicamente el triunfo, cuando también la gente de manera espontánea, de manera genuina salió a la calle a festejar, donde también esta pasión por treparse a los lugares más altos de la ciudad se vio y muy claramente, y una de esas personas que se cayó, se golpeó la cabeza, estuvo internada hasta hoy y hoy falleció. Es el único dato, por lo menos hasta ahora, de fallecidos, y hablamos por lo menos más de 30 heridos, algunos de ellos de gravedad. Con respecto a los jugadores, ¿se tuvo que evacuar a alguno de ellos en alguna situación de peligro particular que se dio? Y también de paso consultarte por el recibimiento de cada uno en sus ciudades, que nos mencionabas, algunos de ellos ya fueron llegando. ¿Qué reportes tenés sobre eso? Bueno, hace un rato las primeras imágenes que veíamos también, esto tiene que ver con que son muchas veces las propias familias o los propios jugadores los que nos terminan dando testimonio en imagen de estas situaciones porque lo publican en sus redes sociales. Llevaba, por ejemplo, el huevo Acuña, jugador el número 8 de la selección argentina, que llegaba a ser recibido por su familia con un centenar de personas que en esa familia, obviamente, llenos de orgullo lo recibían. También sucedía con aquellos jugadores que están sobre todo en la zona metropolitana, más allá de que es difícil moverse, son los que más rápido han podido reencontrarse con sus familias o con sus ciudades de origen, y obviamente con el correr de las horas aquellos que viven en lo que nosotros mal llamamos el interior del país, porque en definitiva interior es todo, pero lo que no tiene que ver con la capital federal y en las zonas de alrededor de la ciudad de Buenos Aires. Quienes llegan al interior del país seguramente habrá fiestas muy importantes para recibirlos. El caso, por ejemplo, de Julián Álvarez en Calchín, Córdoba, el joven de 22 años que fue una de las figuras de esta selección, que hizo 2 goles en la semifinal y que en su provincia y en su ciudad particularmente lo están esperando bien con un gran homenaje, lo mismo que el Dibu Emiliano Martínez en Mar del Plata, a donde estará llegando seguramente también en los próximos minutos nada más, porque se iba a tomar un vuelo desde Ezeiza para llegar allí. Habrá a Emiliano Martínez, por ejemplo, ya se está planeando en esa ciudad hacerle una estatua, un monumento en homenaje a aquella tapada del final del partido contra Francia, que podría haber significado el bicampeonato del equipo francés y que finalmente también con la participación clave de Emiliano Martínez en los penales termina siendo el título para Argentina. Por eso es uno también, obviamente, junto con Messi, junto con Julián Álvarez y con, en definitiva, todo el equipo, uno de los héroes de este título mundial, de la tercera. También hay un furor impresionante acá por lo que tiene que ver con las camisetas. Por ejemplo, los jugadores hoy salieron a hacer esa recorrida con una camiseta con la marca característica, la vestimenta de los jugadores de la selección, la marca oficial, sponsor de la selección, con las 3 estrellas. Bueno, no duró ni 12 horas a la venta eso, porque se agotó por completo, y por supuesto ya están agotadas en preventa las próximas camisetas que va a sacar esa misma marca. El furor es total, los festejos seguramente no van a terminar hoy porque seguirán en los distintos puntos del país, y esperemos que la alegría dure en paz, por supuesto, hasta fin de año por lo menos. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, por todos los detalles, impecable el reporte, y fuimos acompañando realmente con todas las imágenes, muy contentos también desde acá con el triunfo de la Argentina, y felicidades porque más allá de la cobertura lo están viviendo también ustedes como periodistas en el minuto a minuto. Mira, por este ejemplo, perdón, y lo saludo y me despido con esto. Con esta camiseta de la selección me tocó ir hoy a cubrir todo lo que pasaba directamente, así que por supuesto que lo vivimos como periodistas, pero un hecho histórico también como hinchas y como fanáticos. Gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Manuel Jove, periodista de Todo.